Bienvenidos a Pino Suárez 2, domicilio del diálogo, desde esta galería de presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una ocasión particularmente especial para nosotros. Recibimos uno de los científicos más reconocidos de nuestro país, uno de los más connotados también a nivel internacional, el doctor José Franco López, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias. Pepe, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Gracias, doctor. Y bueno, estoy obligado a dar una muy apretada síntesis de la trayectoria profesional prolífica del doctor José Franco López, director general de divulgación de la ciencia en la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual es egresado, físico, astrónomo e investigador, premio UNAM de investigación científica en 2002. Recibiste este año la insignia de Caballero de la Orden de las Palmas del Gobierno de Francia. Así es. A principios de este año, de 2012. Fuiste director del Instituto de Astronomía de la UNAM también. Uno de los principales promotores de la astrofísica en nuestro país, gran divulgador científico. Recuerdo particularmente con mucho cariño la ocasión en la que, pues, se puede decir que inventaste esta noche de las estrellas, donde se rompió el récord de telescopios que apuntaban a la Luna desde el Zócalo, un tema que vinculó mucho a los ciudadanos, a los jóvenes, a los niños, con temas científicos, que es una de tus grandes misiones, Pepe. Así es, así es. Yo creo que es importantísimo que, sobre todo los jóvenes, miren a la ciencia como una oportunidad, no solamente de desarrollo espiritual, sino también de desarrollo profesional, y que hay un mercado de trabajo en ciencia y tecnología. Y yo estoy muy optimista porque en este momento creo que México está abriendo el camino para poder cambiar lo que ha sucedido en las últimas décadas. Tienes una doble responsabilidad en este momento, yo considero muy importante, y creo que es una oportunidad sin duda, ser presidente de la Academia y además ser director general de divulgación de la ciencia en la UNAM. Recae una gran responsabilidad, está en muy buenas manos, y creo que tú tienes la claridad más adecuada, la experiencia profesional para acercar en esta coyuntura aún más la ciencia al ejercicio de los ciudadanos, de los niños, tener un cambio cultural quizá muy necesario, doctor. Así es, bueno, muchísimas gracias por tus palabras. Efectivamente, la labor de la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia Mexicana de Ciencias es una asociación civil que ya tiene 52 años y a lo largo de su historia ha sido, yo creo que no solamente el lugar donde se congregan de manera natural los científicos más importantes en todas las áreas de nuestro país, sino que además es un órgano que debe de ser un contacto entre los científicos, los tomadores de decisión por un lado y la sociedad en general por el otro. Entonces, la responsabilidad de la Academia de Ciencias ha sido a lo largo de toda su historia el tratar de fomentar la carrera científica entre los jóvenes, el tratar de estimular a los jóvenes a que ingresen a carreras tanto en ingeniería como en ciencia, pero también, y de manera muy importante, el asesorar, el dar un poco de ayuda y apoyo a los tomadores de decisión a través del conocimiento. Y yo creo que se ha logrado parcialmente esta parte a lo largo de estos 50 años, porque pues nuestro país desafortunadamente no ha invertido en ciencia y tecnología lo que los cánones nos dicen. Un país como México, que es la economía número 14, que tiene más de 110 millones de habitantes, no importa cómo norme uno su criterio, el número de científicos y la inversión en ciencia y tecnología es muy pequeño para el tamaño de país que tenemos. Entonces, ni la Academia de Ciencias, ni los científicos e ingenieros de este país hemos logrado a lo largo de las muchas décadas que tiene la Academia convencer a los tomadores de decisiones que hay que aumentar la inversión y hay que estimular el que haya muchísimos más científicos en México. Entonces, por eso te decía que ha sido pues parcial el éxito
que se ha tenido en esto, y yo creo que en buena medida este éxito parcial pues se debe a que no hemos logrado convencer a la ciudadanía que la ciencia y la tecnología son palancas de desarrollo, son muy importantes. Por lo tanto, la divulgación de la ciencia se convierte como un elemento que cierra la pinza y que nos va a permitir llegar a la sociedad y decirle a la sociedad, hombre, estos son los beneficios que hay de la ciencia. La sociedad tiene que darse cuenta que gracias al conocimiento podemos resolver muchos de los problemas que se han generado por la acción misma del hombre. Tenemos problemas nodales como el cambio climático, que todos los medios lo han puesto sobre la mesa a lo largo de las últimas décadas. Tenemos un problema con la energía del futuro, se acaban los combustibles fósiles, hay que desarrollar alternativas de energía, sobre todo con fuentes sustentables de energía. El agua se ha convertido día a día en un problema porque pues, no hay suficiente en algunas zonas o hay demasiado en algunas otras, hay una contaminación en el agua, etcétera, etcétera. Hay toda una serie de problemas en donde ciencia, tecnología, innovación son, yo creo que el día de hoy, los elementos que nos van a poder permitir solucionar estos problemas en un futuro cercano y a largo plazo. Entonces yo creo que es muy importante que además de los tomadores de decisión tengan conciencia de esto, el público en general tenga conciencia de esto. Entonces la divulgación de la ciencia y la acción de la Academia Mexicana de Ciencias como asesora de los tomadores de decisión, yo creo que cierran una pinza de manera adecuada. La coyuntura es perfecta porque estamos a unas semanas de que inicie un nuevo sexenio. Lamentablemente en este país la vida se reconstruye cada 6 años. Así es. No hemos aprendido a tener continuidad en proyectos de nación. Sin embargo, sí hay una oportunidad porque vienen nuevos funcionarios, porque habrá un nuevo presidente de la República, porque ustedes como científicos sé que han tenido acercamientos para hablar de la importancia del tema de la divulgación de la ciencia y sobre todo la inversión en ciencia y tecnología. Si no me falla la memoria, Pepe, la ley de ciencia y tecnología exige al menos la inversión del 1% del PIB en ciencia y tecnología, lo cual no se cumple. Es un sueño guajiro eso del 1%. Efectivamente. Mira, pues sí, yo creo que los planes sexenales pues están quizá en nuestros genes, porque en las culturas originarias en nuestro país, cada 52 años iniciaba nuevamente el mundo. Entonces simplemente se los redujo. periodos se hicieron chiquititos, ¿no? Pasamos de 52 a 6 años, entonces cada 6 años tenemos un fuego nuevo, ¿no? Y hay que reinventar absolutamente todo, lo cual pues va directamente en contra de los proyectos a largo plazo. Los proyectos a largo plazo, que son proyectos, la modernización del país no se puede dar en 6 años, o sea, requiere continuidad, décadas, requiere acuerdo. continuidad, exactamente, requiere incluso inversiones multianuales y quizá multiseccionales. Entonces, y además requiere mucha planeación a largo plazo. Y yo creo que debido justamente a esta visión de que cada 6 meses reinventamos el mundo. Cada 6 años. Cada 6 días. Ya cortaste más. Es casi como el Génesis, ¿no? Sí. En 6 años se reinventa el universo, se vuelve a hacer el universo. Pero bueno, el tema es que los proyectos a largo plazo, que requieren mucha planeación, quedan truncos muchísimas veces. Entonces, en México tenemos gente de primera. El número de científicos que hay en México es un número pequeño comparado. Perdón que te interrumpa. Sí. ¿Cuántos científicos tenemos en México? Bueno, aproximadamente. Sí, claro, depende de cómo los cuentes. Por ejemplo, si tomas al Sistema Nacional de Investigadores como tu parámetro, tenemos cerca de 19,000 personas en el Sistema Nacional de Investigadores. Si tomamos el grueso de personas que se dedican a investigación, que no necesariamente están en el Sistema Nacional de Investigadores, llegamos a unos 35,000, quizá 40,000 si uno se pone generoso. Pero digamos, este es el tamaño de nuestra comunidad.
quizá entre 30 y 40 mil personas dedicadas a la investigación en todas las áreas del conocimiento y en todas las áreas de ingeniería. ¿Son pocos o son muchos? Para poder saber si son pocos o son muchos, tenemos que dividir, ya sea por el Producto Interno Bruto o por el tamaño de nuestra población. Cuando hacemos ese ejercicio, pues somos muy pocos. Tenemos la quinta parte que tienen otros países, nada más para ilustrar números que conozco muy bien. En México hay 200 astrofísicos profesionales. En Estados Unidos hay cerca de 4,000. Esto ya y digamos, estas proporciones se mantienen en todas las áreas. Si tomamos, por ejemplo, España, España tiene cerca de 500. Entonces, si tomamos 200 en México, 500 en España, pero la población de España es la mitad aproximadamente que la de México, entonces en vez de ser el doble por habitante, son 4 veces más astrofísicos por habitante en España. Y no importa con qué país hagas la comparación. Estamos rezagados. Tenemos un ejército pequeño. Es la manera, yo creo que hay que frasearlo. Tenemos gente de magnífica calidad, tenemos científicos y tenemos ingenieros que son de talla mundial, pero en números muy, muy pequeños. Y nuestro país no va a poder competir con el resto de los países, sobre todo en estos momentos en los cuales las industrias de alta tecnología se han convertido en las industrias punteras en la economía. Son las industrias que están definiendo los derroteros de las economías en el mundo. Entonces tenemos un ejército muy pequeño y tenemos que apresurar el paso, tenemos que aplicarnos y se tienen que generar, obviamente, más oportunidades para los jóvenes y por otro lado se tienen que generar más empleos. Por lo general se piensa que los científicos tienen únicamente un mercado de trabajo en las universidades, lo cual en nuestro país es cierto, pero si tú tomas cualquier país europeo o Estados Unidos o cualquiera de los países de Asia que se han desarrollado recientemente, las industrias pues contratan a muchísimas personas con maestrías y con doctorados. De tal forma que en Europa, Estados Unidos, Japón, Corea, la misma China en este momento, pues ya los mercados de trabajo son mercados muy, muy abiertos. ¿Por qué? Porque las empresas están haciendo una gran inversión en ciencia, tecnología e innovación para generar los productos del futuro. Los productos del futuro tienen un enorme valor agregado dado por el conocimiento. Entonces, bueno, pues México tiene que ponerse las pilas y tiene que aumentar sus plantas y tiene que tener una inversión en la parte privada muchísimo más grande que la que tiene el día de hoy. El día de hoy la inversión privada es una cosita muy, muy pequeña que debe de multiplicarse por factores muy, muy grandes para que México pueda tener una competitiva y para que podamos tener productos diseñados en México que se pongan en el mercado internacional. El día de hoy nos dicen que somos buenos exportadores de autos, que somos buenos exportadores en la industria aeronáutica. Desafortunadamente, la cantidad de diseño nacional que hay en esos productos es muy pequeño y México está aportando fundamentalmente mano de obra. Salvo honrosas excepciones, las compañías transnacionales que están asentadas en México prácticamente no desarrollan diseño en nuestro país. Ese lo desarrollan en otros lados. Entonces tenemos que cambiar esto. O sea, tenemos que estimular la inversión extranjera, pero poniendo tasas de diseñadores, esto quiere decir ingenieros y científicos mexicanos que trabajen en estas empresas para que aporten al conocimiento. Y lo que sería ideal es que tuviéramos empresas con capital emprendedor nacional. Pero yo creo que, bueno, pues es difícil hacer esto, pero si hubiera una participación de capital nacional en las empresas transnacionales, pues esto también permitiría que la economía nacional creciera, así es. Tenemos muy buenos científicos, muy capaces, que se ranquean con lo mejor que hay en el planeta.
somos un gran generador de mano de obra, ya lo decías. Entonces, esto también nos lleva a la reflexión de una irremediable fuga de cerebros. Así es. Así es. ¿Cómo se puede medir esta fuga de cerebros? Pues por la falta de oportunidades que hay en nuestro país. Definitivamente, mira, y esa es una sangría muy grande. De hecho, la fuga de mano de obra y la fuga de cerebros tienen un efecto muy devastador a nuestro país. ¿Por qué? Porque, digamos, pensemos en las personas con un nivel de conocimiento bajo, que son los que salen por miles y han salido por millones en los últimos años de nuestro país. Son las personas que se van a fajarse a otro país, a tratar de salir adelante, tener empleo. Exactamente, son personas emprendedoras. O sea, México está perdiendo a un grupo con muchísimo entusiasmo, con mucha energía. Con potencial. Y gran potencial. Y de hecho, pues los migrantes se convierten en elementos muy importantes en las comunidades en donde viven, porque son personas trabajadoras, responsables, que aportan muchísimo, pagan impuestos y además pues aportan. O sea, son personas que tienen ambiciones en el mejor sentido de la palabra para mejorar su vida y la de sus familiares. Entonces, ahí México está perdiendo a un grupo emprendedor muy importante. Cuando lo tomas en la parte alta del conocimiento, pues, ¿qué te puedo decir? Además de tener estas mismas características, son personas que han sido entrenadas en nuestro país y en donde nuestro país ha aportado una cantidad importante en su desarrollo y conocimiento. Entonces, por los dos lados perdemos. En la parte alta perdemos, además de gente emprendedora, gente en la cual nuestro país ha invertido para que sea educada. Entonces, sí, no, digamos, el efecto es bastante pernicioso y tenemos digamos, en el caso de personas con maestría y doctorado que se van a vivir al extranjero, no llegamos a los números de millones, pero sí estamos hablando de miles. Y cuando uno hace el cálculo de cuánto le cuesta al país el que alguien llegue a obtener su licenciatura, su maestría y su doctorado y que luego no trabaje en México, son cantidades importantes de dinero, de tiempo y de esfuerzo. Para dar un golpe de timón, Pepe, y mostrar un México con otro rostro, con ganas de invertir en ciencia y tecnología, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cuál es el planteamiento que han ustedes mostrado ante el presidente electo, ante los grupos que están por tomar decisiones para tratar de cambiarle el rostro a esto que es una tragedia, porque no nos permite desarrollarnos? Así es, y bueno, yo creo que sí hay que subrayar que una buena parte de la culpa de que no haya inversión está en nosotros. Así es. Y en ese sentido, yo creo que, hablando de golpe de timón, yo creo que hay que reconocerle al doctor José Narro, al rector actual de la UNAM, una magnífica iniciativa. Su planteamiento fue, en vez de que cada una de las instituciones de este país genere su propio esquema de ciencia y tecnología para el futuro, vamos a juntarnos y vamos a hacer un ejercicio que sume y que pues ahí se aporte lo esencial que hay en cada una de las propuestas. Porque cuando uno mira todas las propuestas que se han hecho, bueno, pues varían en la forma en la cual son expresadas, pero en el fondo tienen básicamente lo mismo. Entonces, este ejercicio que al principio parecía como muy difícil de hacer, poner de acuerdo a 60 instituciones, 62 que fueron las que signaron el documento que coordinó el rector, al principio parecía como un esquema muy difícil, pero la verdad fue un avance muy fácil porque todo el mundo tiene las metas puestas en un mejor país, todo el mundo tiene las metas puestas en generar oportunidades educativas para nuestros jóvenes y todo el mundo tiene las metas puestas en tener una mejor relación entre las universidades, los institutos de investigación y el sector productivo, que son, digamos, las puntas de lanza por donde vamos a poder avanzar. Entonces, para sorpresa de todos nosotros, incluso del rector, se llegó a hacer un documento de consenso que es muy bueno.
y este documento de consenso, gracias pues también ahí a la mano izquierda del rector, bueno, pues fue puesto no solamente en el escritorio del presidente electo, sino también de la Suprema Corte Así de es, Justicia, recientemente. de los senadores, de los gobernadores y también muy pronto de la Cámara de Diputados. Entonces, todos los tomadores de decisión del sector público están siendo tocados por esta iniciativa a través de este documento, y la recepción al documento ha sido magnífica. La recepción del presidente electo. ¿Quién se puede oponer? Pues bueno, por un lado, ¿quién se puede oponer? Pero además diga, bueno, pues es muy diferente que le digan, no, hombre, está muy padre. Pero no me comprometo y no tomo decisiones. Y pues vamos a estudiarlo y luego platicamos. No, la respuesta del presidente electo fue, órale, vamos a aumentar cada año el 0.1% del Producto Interno Bruto en la inversión de ciencia y tecnología para que en el 2018 podamos tener este valor del 1%, que es un valor simbólico. Países como Finlandia, como Israel, están invirtiendo casi el 5% de su Producto Interno Bruto en ciencia, tecnología e innovación. O sea, no vamos a obtener un récord Guinness por llegar al 1%, pero sí vamos a avanzar de manera sustancial. Y yo creo que hay muchísimos proyectos en nuestro país que se van a poder llevar a cabo, tanto para desarrollar la ciencia y la tecnología misma, como para resolver problemas nodales, no solamente para nuestro país, sino para el mundo. Te comentaba hace un momento pues, que tenemos problemas como el cambio climático, el agua, la energía, la salud pública, la seguridad alimenticia, la educación, migración es otro problema en donde los científicos de nuestro país, sobre todo los científicos sociales, pueden aportar muchísimo. Hay un capítulo que se ha abierto recientemente, que es el de la exploración espacial, que va a ofrecer oportunidades importantísimas para los capitales emprendedores nacionales. O sea, el desarrollar ciencia, ingeniería e industria espacial en nuestro país, yo creo que es un sueño que se tuvo en los 60s, se truncó, se esfumó y en este momento vuelve a renacer. Entonces hay muchas áreas en donde el conocimiento puede aportar, en donde la inversión se puede poner y vamos a poder resolver en el corto, mediano y largo plazo los problemas nodales de nuestro país. ¿Qué papel juega la Universidad Nacional Autónoma de México en todo esto? Es muy importante. ¿Qué porcentaje de la investigación científica hace la UNAM? Mira, desafortunadamente, y ahorita te voy a decir por qué digo desafortunadamente, nuestra UNAM estuvo haciendo casi la mitad de toda la investigación hasta hace algunos años. En este momento ya hace cerca entre el 30 y el 40% de la investigación del país. Digo desafortunadamente porque México debería de tener 10, 20 universidades como la UNAM. Y el peso específico que debía de tener la UNAM en la aportación a la ciencia, a la cultura, a las artes, debía de ser pues pequeña, porque debíamos de tener muchas universidades como la UNAM. Es muy desafortunado que tenga nuestro grupo de universidades un hermano grande que es la UNAM y muchos hermanos que están haciendo un esfuerzo muy grande por desarrollarse. Ahí tenemos una asignatura pendiente que yo creo que es muy importante resanar. Cada estado de nuestro país debía de tener una gran universidad estatal tan importante como la UNAM. Que sí las hay, pero hace falta mucho compromiso y aportación de recursos. Hace falta, pues yo creo que hace falta muchísima ingeniería digamos, en todo, ¿no? En la concepción misma de las universidades estatales, el enfocarlas a áreas que sean muy relevantes para la región en donde están, con lo cual pues pueden fluir, además de los recursos públicos que deben de fluir, también pueden fluir una buena cantidad de recursos privados para desarrollar, a la par que uno desarrolla todas las áreas de ciencia y de tecnología, también se desarrolla el sector productivo propio de la región con las universidades como un punto de acumulación importante. Entonces, bueno, mi sueño es que cada estado tuviera al menos, y si se puede más, una universidad como la UNAM.
Y doctor, sin duda, bueno, lo voy a decir dentro de la Suprema Corte de Justicia, necesitamos menos abogados y más científicos. Bueno, Necesitaremos más abogados en el futuro, bueno, pero la ciencia, el derecho es una ciencia también. la ciencia del derecho, pues efectivamente es una ciencia, y el conocimiento también incide, pues, en nuestra forma de percibir cuál es la justicia, cuál es la equidad. Y yo creo que Sí, hay piedras de toque, por supuesto. Exactamente. Muy importante. Lo que necesitamos son menos personas que estén en el campo profesional como intermediarios y más personas que estén en la acción desarrollando iniciativas buenas para la nación. Yo creo que la Suprema Corte de Justicia tiene un trabajo importantísimo que hacer en esta nación, y por supuesto que la Academia Mexicana de Ciencias, la UNAM y todas las universidades son aliados de este poder de nuestra nación, el poder legislativo. El judicial. El judicial, pero también es aliado de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Por supuesto, los tres poderes de los tres poderes de la Unión están involucrados en ese compromiso. Así es, entonces estamos en la mejor disposición, y de hecho tenemos convenios con la Suprema Corte de Justicia, tenemos convenios con la Cámara de Senadores, tenemos convenios con la Cámara de Diputados para asesorar dentro de la medida de nuestras posibilidades en todo aquello que requieran. Y hay un aspecto fundamental: los jueces constitucionales, jueces de distrito, magistrados de circuito, ministros de la Suprema Corte, están interesados en documentarse más, en allegarse más información científica para su mejor toma de decisión. Así es. Bueno, de hecho, cuando estuve yo como director del Instituto de Astronomía, quizá te sorprenda saber que tuvimos acciones en casos judiciales. Cuando lo requería algún ministerio público, algún juez, información sobre si había estado nublado, cuáles eran las condiciones de la luna en tales fechas, que se había cometido un crimen y que algunos de los implicados referían que la luna estaba en tal, pedían la información, nosotros se las dábamos puntualmente, y eso espero yo que haya ayudado a hacer una mejor justicia. Doctor, se nos ha agotado media hora, agradezco mucho estos minutos, sobre todo el tiempo para esta entrevista, porque sé que estás muy ocupado, y que sea la primera de muchas. Siendo un canal especializado en temas jurídicos, hay un gran compromiso de la institución, de la Suprema Corte, por darle la importancia que merece a la ciencia y la tecnología como una palanca, como un factor de desarrollo de nuestro país, que mucho lo necesita. Definitivamente, y como parte de nuestra labor, obviamente tenemos la parte de la difusión de la ciencia para todos los públicos, sobre todo para los públicos menos favorecidos, o sea, públicos que ya sea que tengan problemas de visión, problemas auditivos, etcétera, pero también aquellos que están privados de su libertad. Entonces, en algún momento, con mucho gusto, platicamos sobre posibles iniciativas que nos encantaría echar a andar junto con la Suprema Corte de Justicia. Que sea el motivo de un segundo encuentro en este programa. Estupendísimo. Doctor, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. También le agradezco a usted el favor de su atención a Pino Suárez II. Lo invito a que siga en el canal judicial. Muchas gracias.